Entonces, vamos a ir con lo que sería como el marco conceptual para pensar la grupalidad. Como le había comentado, creo que las coordenadas de lo vincular nos puede ayudar a pensar qué es lo que se pone en juego en el grupo. Desde este modelo se plantea que las personas, por ser sujetos sociales, existe una influencia del otro en nosotros y de nosotros en el otro, ¿sí? Que existe una cierta dependencia necesaria a partir de la cual es imposible definirse a uno sin el otro. Aquí me quiero detener un poquito. Se plantea mucho como ideal del desarrollo la autonomía, ¿verdad? Y efectivamente es importante alcanzar autonomía en distintas áreas, como comentaba la compañera, el tema de las actividades de la vida diaria, por ejemplo, las actividades como más instrumentales, por supuesto que es importante alcanzar autonomía, pero en términos como socioafectivos, más que autonomía como ideal casi autístico, ¿verdad? Es como yo solo, sin nadie en el mundo, yo me las puedo, ¿sí? Como, la verdad es que en la parte más socioafectiva uno habla de dependencia relativa, ¿m? Es decir, transitamos desde una dependencia absoluta, nuestros primeros cuidadores, para llegar a una dependencia relativa, que ese es como lo que se espera en la vida adulta, más que una autonomía propiamente tal, ¿sí? Entonces, este paradigma hablamos de que hay una dependencia que es relativa, que es necesaria, ¿sí? En donde cuando le preguntamos a alguien que se defina a sí mismo, nos vamos a encontrar que en el entramado de quién soy yo va a estar el otro, ¿m? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es interesante cuando al definirnos a nosotros mismos siempre va a aparecer algo de otros o en relación con otros, ¿verdad? Eh, entonces, el sí mismo va a estar, va a ser un entramado del tejido relacional con otros significativos. ¿Mm? También de forma paralela, siempre va a haber algo incognoscible, enigmático del otro, ¿sí? Es decir, siempre va a haber un componente de ajenidad en el vínculo, aquello que no entendemos, por ejemplo, no sé, ya sea de nuestro hijo, de nuestros padres, de nuestra pareja, ¿sí? Algo que sale por fuera de como de nuestro marco de entendimiento, pero justamente esa genialidad es propia del vínculo, ¿sí? Y se espera, cuando estamos hablando ya en el ámbito de lo que es saludable, que se mantenga esa genialidad, que se mantenga eso enigmático. No tenemos por qué saber todo o entender del todo al otro, ¿sí? Y por ahí también, desde lo vincular, aparecen las primeras coordenadas de, por ejemplo, la violencia, ¿sí? Que la violencia sería como un intento por reducir lo enigmático del otro, al punto de que el otro tenga que estar, tenga que cumplir a cabalidad con mis expectativas o viceversa, ¿verdad? Cuando estamos en un vínculo más violento, se intenta disminuir la genialidad, lo enigmático, al punto de que el otro se torne lo más predecible posible. ¿Mm? ¿Hasta acá algún comentario? Eh, los mecanismos que son necesarios para la creación del vínculo van a ser la correlación y la interrelación. Por un lado, la correlación es donde se define un sujeto con relación al otro, ¿sí? Y la interrelación es lo que va a circular entre ambos sujetos. Entonces, por ejemplo, pueden circular, qué sé yo, demandas, por ejemplo, de presencia, demandas de amor, ¿sí? Y para que los sujetos adquieran una significación vincular, deben compartir un espacio en donde se genere esta representación, ¿sí? Es decir, ¿qué somos? ¿Mm? ¿Qué somos los que estamos acá reunidos? Eh, en la actualidad, cada vez se torna un poquito más difícil responder esta pregunta de forma abierta, porque lo que vemos es cierta tendencia a no querer como comprometer de las personas, ¿verdad? A no querer, no quedar como comprometidos, casados en términos vinculares, ¿sí? Como este intento por no definir el vínculo para que dé cierta libertad, pero que era lo no sigue siendo un vínculo. ¿M? A mí me pasa mucho con pacientes, por ejemplo, mujeres de 20, 30 años,
que es como cuando, no sé, llegan, por ejemplo, muy preocupadas por el joven con el que están saliendo, y como con esta sensación de no poder decirles qué es lo que sienten o qué es lo que necesitan porque no son nada, ¿sí? Entonces ahí uno desde un paradigma más vincular dice, bueno, si bien no se ha definido el vínculo, no podemos negar la existencia del vínculo, es decir, están relacionados, ¿sí? ¿Mm? Otro elemento va a ser la imposición. La imposición es aquel por el cual los sujetos vinculados se instituyen a partir de inscribir su pertenencia a la relación y de aceptar que se es instituido por ella. ¿Mm? Es decir, uno asume a través de la imposición que eres sujeto a esta relación porque perteneces a esta, ¿sí? Entonces podríamos hablar que la imposición son como aquellas marcas eh, que te hacen pertenecer a un vínculo en particular. ¿Mm? La imposición tiene su origen, es verdad, en una marca fundante, particularmente cuando se habla de fundante, tiene que ver con originaria, los primeros encuentros que uno tiene con los cuidadores. ¿Mm? Y que lleva a adoptar una serie de acciones que convierta a cada cual en sujetos de esa relación y no de otra. Es por eso, y eso es muy interesante, porque ya, primero lo voy a poner en términos de lo que nos compete en este curso, ¿sí? No hay ningún grupo igual al otro. Yo creo que es algo que es muy, muy bonito de trabajar con grupos, que uno puede tener, qué sé yo, el mismo taller, las mismas actividades programadas, el mismo perfil de usuario, pero cada taller termina siendo, tiene como su marca que lo hace distinto al otro grupo, ¿sí? Cada grupo que atraviesa ese taller. Entonces, es muy interesante cómo las relaciones tienen este carácter de inédito, ¿sí? De no repetición. ¿Mm? Y pasa también con las relaciones humanas, es decir, uno, por ejemplo, no puede pensar que la relación actual que uno tiene con alguien se puede parecer, ¿sí? Pero cada relación es como única, tiene sus propios componentes. ¿M? Muchas veces cuando esta relación en el pasado han sido un poquito más traumática o aparecen más temores, angustias, puede que las personas tiendan como a reeditar la imagen de la relación anterior en la relación actual, pero algo que trae un poquito de aire a esto es que cada relación o cada vínculo es distinto. ¿Mm? Bueno, la imposición siempre originaria se da en las primeras etapas de la vida, con otros parentales, o en otros periodos como en la adolescencia, en la constitución de la pareja y la familia, ¿verdad? En suma, esta imposición se va a dar en el parentesco y en la pertenencia social. ¿Mm? Hasta acá, ¿alguna pregunta? Yo quería comentar como la conexión que a veces uno cree que hay, pero que no está. Ajá. Desarrollalo un Y poquito para más. eso, sí, no, es que estaba recordando un ejemplo hace muchos años atrás, en Ajá. donde evalúo un taller, entonces le pregunto a los usuarios de qué sirvió haber venido. Y Ujú. entonces una respuesta fue, no, muy bien señorita, porque me permitió no estar en la casa y no ver, por ejemplo, no ver un partido de fútbol, por ejemplo, me dice una Ajá. señora, algo así, ¿no? Y entonces yo me quedo muy frustrada ¿Ya? porque no dice nada de lo que hablamos en la sesión. Ajá. Entonces yo sentía como, es como esa terapia a dos voces, ¿no? Que uno cree que está haciéndolo vincular, pero finalmente la otra persona va a otro tiempo, que también puede ser hacia lo vincular, pero con tiempos muy distintos. Ajá. Y como de la importancia ahí de ir evaluando Ujú. si está existiendo esto de un real vínculo o no, digamos. Ajá. Con lo que decía el Laberito, ¿no? De que tiene que haber también unos objetivos en común. Ajá. Ajá. En Eso el les quería caso de decir. la usuaria que comenta, Mariana, es Ujú, interesante porque sí, es como que tu
tu taller grupal o tu intervención grupal fue como un nuevo espacio vincular en donde ella está, al parecer, o sea, es como que lo pienso por ahí, ¿verdad? Es como una nueva oferta de vincular. ¿Mm? Claro, pero que no coincide en ese momento, creo yo, con mis propios objetivos, ¿no? Que era como el contenido, Claro, pero lo que de fondo es la relación, digamos. Yo creo que lo más claro. importante en el grupo es la relación. Pero como a veces uno va a distintos tiempos. Eh, ¿Mm? Tal cual. ¿Sabes qué, Mariana? Cuando comentaba esto me acordé de este terapeuta, el Irving Yalom, no sé si se acuerdan de él. Que Yalom, él hacía, bueno, tenía una técnica de que luego de un par de sesiones le preguntaba a sus pacientes qué era lo que valoraban de la sesión, ¿sí? Entonces él quedaba como muy impactado porque él, por ejemplo, decía, uy, qué buena la intervención que hice, o qué bacán este señalamiento, y que la paciente o el paciente refería otra cosa, ¿sí? Como Sí, muy distinta. Y claro, a veces como yo tengo la impresión que si bien uno tiene objetivos específicos que quiere como trabajar, ahí justamente a propósito de la genialidad, ¿verdad? De esta genialidad vincular, uno no sabe qué efecto va a tener lo que uno dice, cómo va a repercutir en la psique del otro. ¿Mm? Y en eso hay un exceso que no tenemos como forma de preverlo antes, ¿m? Pero que también creo que tiene que ver como con lo propio del vínculo, ¿sí? Es como no sabemos lo que digamos, qué efecto puede tener al otro lado. ujú. Por eso que yo creo que es importante también ir viendo el reporte que da la otra persona, ¿no? Sí, Sí. de todas maneras. Y de hecho también yo trabajo en un hospital de día y no ha pasado mucho que los usuarios reportan sentirse mejor por el solo hecho de estar fuera de sus casas, por ejemplo. Sí. Sí, quizás casas como Mm. hogares con alta expresividad emocional, ¿verdad? Con hipercriticismo, con hostilidad, y la verdad es que llegar a un espacio donde si dice algo no te lo van a criticar, por el contrario. ¿M? Entonces también es interesante como alguna vez el grupo, como por las mismas características del grupo, tiene algo de terapéutico ya en sí. ¿M? Ya. Entonces, por un lado va a estar la identificación, que sería el desear ser, y por otro lado, la imposición, que es el pertenecer, el deber pertenecer. Tanto identificación como imposición van a ser aristas de lo que llamamos identidad. ¿Sí? La identidad va a estar atravesada por aquello que queremos ser, aquello a lo que queremos llegar y también a dónde pertenecemos. Tanto infantil como el actual. Yo creo que eso es lo interesante de este modelo más vincular. Es como que si bien reconoce la importancia de los primeros vínculos, de la relación con la madre, por supuesto que no deja de lado todo el tema edípico, le da mucho énfasis como a las nuevas imposiciones que se van generando a lo largo de la vida. Y, y en algún punto menciona que llevan una fuerte marca sociocultural, ¿sí? Cuando decimos que hay una marca sociocultural y que el sujeto es un sujeto social, estamos diciendo que hay marcas de la cultura, de la época y del tipo de subjetividad que la época va a determinar, ¿sí? Por ahí aparece una frase de Lucien Febvre que menciona que el sujeto se parece más a su época que a sus padres. ¿Mm? Eh, entonces el sujeto se va a sostener en la pertenencia inherente al vínculo y en la identidad inherente al yo, en donde ambos van a concurrir en la construcción de la subjetividad, ¿sí? Entonces parte de lo que hablamos de subjetividad, ¿verdad? De la particularidad del sujeto, tiene que ver con los vínculos a los cuales pertenece y en algún punto también cómo logra la diferenciación de esos vínculos para hacer algo propio. ¿Mm? ¿Cómo llevamos estos conceptos de lo vincular al trabajo de la intervención grupal? Es que en el grupo se va a permitir el despliegue de estos modos vinculares de los miembros, ¿sí? Quienes van a reeditar a través de las interacciones con sus pares, con el terapeuta, el modo vincular que tuvieron primero con los
pares, pues con los hermanos, pero también los vínculos actuales, ¿sí? Ya sea, no sé, con sus grupos de trabajo, ya sea con sus hijos, sus parejas. ¿M? Y aquí es re interesante porque lo que se reedita, más que es como, por ejemplo, por así decirlo, no sé, mi compañera pensemos que estamos en un grupo, ¿sí? Esta compañera, es mi mamá. No, ¿verdad? Es como lo que se reedita tiene que ver más que como con la figura en sí, con el modo en que yo me vinculo con esa figura. Entonces, por ejemplo, si yo tiendo con la figura materna, por ejemplo, a vincularme a un modo más sumiso, lo más probable es que la persona que ocupe este lugar de figura materna, yo tienda a vincularme de un modo más condescendiente o más sumiso, ¿sí? Creo que esa es como la gracia de la reedición. No es que se reedite, entonces llegó este grupo, este es mi mamá, este es mi papá, este es mi hermano, sino que hay algo de que el lugar donde yo coloco a los otros miembros del grupo va a reeditar el modo en que yo me vinculo, ¿verdad?, con mis figuras significativas. Y en ello es súper interesante, y lo voy a adelantar, el rol que ocupamos los terapeutas, ¿sí? Porque quiera o no, el terapeuta va a representar el lugar de, como primero, un rol adjudicado institucionalmente, ¿sí? De alguien a quien se le supone un saber. ¿M? Por algo está ahí el terapeuta, ¿sí? Eh, y muchas veces nos ha pasado, y yo creo que sería interesante que pudiéramos compartir la experiencia, de que uno al ocupar este lugar de terapeuta en el espacio grupal, muchas veces uno como que es como catalizador del modo en que los usuarios, en que el grupo se vincula con la autoridad, por ejemplo. Entonces, por ahí aparece quizá usuarios que son un poquito más, no sé, confrontacionales, no en el sentido de intervención terapéutica, sino en el sentido más como directivo, más de ponerte en jaque. Van a haber quizá otros que intenten devaluar, van a haber otros que tú digas algo y sí, sí, tiene toda la razón. Entonces ahí es muy interesante cómo uno puede ir analizando esa reedición de modos vinculares con la figura de uno. Al fin y al cabo no es uno, ¿verdad? Es como el lugar que uno ocupa en este entramado grupal. Yo no sé si le ha pasado algo así. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Ya. me ha pasado cuando, por ejemplo, como yo trabajo en una población que tiene infracción de ley Ajá, y, por ejemplo, me han dicho una crisis, un montón de garabatos que generalmente yo no recuerdo. ajá. Y yo digo, bueno, si en realidad no tiene que ver conmigo necesariamente, ¿no? Tiene que ver con su historia, con su forma, con su vivencia y el rol que yo represento. Y cuando yo lo he Exacto. visto así, me sucede que al poco tiempo, digamos, vuelven a pedir disculpas. Y eso es súper Eh, interesante. Sí, 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 tal cual. Es heavy, Mariana, porque yo siento que si bien uno está consciente que no es con uno, para mí una pregunta bien relevante, sobre todo a los terapeutas que trabajamos con población que está muy como dañada psíquicamente o con trauma, que quiera o no, uno espera que se ponga en juego la agresión, ¿sí? claro, sí. Pero en algún punto yo digo, por mucho que uno lo racionalice y diga, ok, esto no tiene que ver conmigo, también es como donde uno metaboliza, uno, ¿verdad?, le da lugar a la agresión del otro, es como en qué lugar lo pongo también, si bien no es conmigo, pero quiera o no, estoy siendo como aquel a Pero quien le también está hay algo de llegando mí, digamos. esto. Mm, Claro, pero también hay algo de mí puesto ahí, que claro, yo creo que es necesario revisar, digamos. exacto, tal cual, sí. Pero es Muchas gracias, complejo María. porque a veces hay terapeutas que no les gusta trabajar a nivel grupal o con distintas poblaciones, Mm, por el tipo de manejo que hay que tener sobre la situación y ahí por eso es que es tan importante el tema del trabajo de la persona, del terapeuta y tener una asesoría externa y una totalmente, contención del equipo, etcétera, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en este sentido es importante favorecer el espacio para que el sujeto pueda preguntarse qué me pasa, por ejemplo, con la mirada del otro. ¿M? Y en esto me quiero detener un poquito, porque pasa, yo no sé si ustedes han aplicado, por ejemplo, técnicas de mindfulness o técnicas de respiración
que requieran, por ejemplo, los ojos cerrados. ¿Mm? A mí me ha pasado mucho, yo como trabajo en el área de psiquiatría, muchos de nuestros pacientes están, no sé, por ejemplo, aún muy paranoides, y, por ejemplo, si uno quiere hacer una respiración o una técnica de relajación, ¿verdad? Con los ojos cerrados es como imposible si el usuario está muy paranoide, ¿sí? No puede cerrar los ojos, aunque uno se lo pida, aunque uno le diga, oye, ya. Sí, es como, eh, bueno, esto a propósito de qué pasa con la mirada del otro. Cuando uno habla, y cuando uno habla en un grupo, es como un modo de desnudarse también, ¿sí? Particularmente uno no es que en una terapia grupal hable, no sé, pues ahora estamos hablando, estamos pensando en el grupo, pero hablar de uno, de la propia fragilidad, de la propia vulnerabilidad, es una suerte como de desnudez social y que no es fácil. No, primero, no estamos en una sociedad donde estamos o sea, acostumbrados a evitar la vulnerabilidad, donde se nos exige siempre estar bien, se nos exige estar orientado al éxito, se nos exige estar autoexigiéndonos, ¿verdad?, para producir, reproducir. Entonces yo creo que justamente el espacio grupal permite como uno contactarse con la vulnerabilidad de uno, mostrarla y ver qué nos pasa cuando hablábamos desde la propia vulnerabilidad, cómo leemos la mirada del otro. Leemos que una mirada compasiva y eso me incomoda, no creo que nadie me tenga lástima, ¿sí? O estoy hablando y pienso que el otro me mira con una cara de, hoy, pero mira la lesera por la cual se preocupa, ¿verdad? Que pasa mucho también, hay muchos usuarios que es como, ay, pero es que quizás lo mío no es tan grave como lo que le pasa a otras personas, y que puede tener razón, pero no por ello lo que le pasa a él o a ella es menos importante. ¿Mm? Entonces yo creo que va a ser relevante poder favorecer esto. ¿Qué me pasa a mí cuando yo hablo desde mi vulnerabilidad y qué lectura hago de la mirada del otro? ¿Sí? Bueno, ¿qué supongo que piensa el otro de mí cuando hablo? ¿Mm? Y recuerden que uno siempre está hablando, particularmente en terapia, ¿verdad? Y particularmente en terapia grupal, como que uno habla también buscando un cierto reconocimiento desde un lugar, ¿verdad? Como un lugar, no sé, por ejemplo, que yo que he estado atravesada por un dolor tan grande, o de un lugar de yo soy resiliente, ¿sí? El grupo también, en el grupo también se puede manifestar las diversas formas de búsqueda de reconocimiento del sujeto. ¿Mm? Hasta acá, preguntas, comentarios. Por ejemplo, veo que ingresó Aline. Estaba pensando Sí, dígame. también en los terapeutas que la gracia del taller es para hablar de sí mismo y que Ujú. también hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Con algunas personalidades también en donde el ego empieza a actuar en el grupo y entonces el protagonista es el terapeuta y no el usuario. Totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, sí. Oye, esperen, estoy grabando así. Ya, sigamos entonces. Axiomas de la terapia grupal. Algunos axiomas, no son todos, ¿verdad? Pero creo que lo más pertinente a lo que estamos conversando es que en la medida en que el grupo es homogéneo, la interpretación que se da a un paciente es en gran parte beneficiosa para los demás pacientes del grupo, ¿sí? Es decir, en la medida en que, no sé, estén en un proceso más o menos similar, en que tengan ciertas cualidades, no sé, sociodemográficas o de problemática que puedan compartir. La interpretación para uno puede servir para todos, ¿sí? Y también el otro axioma es que el grupo funciona como una totalidad, algo que es como casi esta premisa de la Gestalt, ¿sí? Como es, el total es más que la suma de sus partes, en donde hay que considerar la conducta de uno de los miembros como que está influida por la participación colectiva, ¿sí? Eso también es interesante, uno lo ve también en el aula, como ya pasando quizá a algo más educativo o del ámbito educacional, como, no sé, que uno ve, por ejemplo, ciertos estudiantes que tienen un modo de ser, pero un modo de ser
como justamente en ese grupo, y que de hecho cambian mucho cuando no están en el grupo, ¿sí? En algún punto el modo en que se habla, lo que se habla, también va a estar muy influido por el espacio grupal, por la participación colectiva. Que igual hay que analizar si el grupo facilita la participación del usuario, o sea, o de la persona en el mismo grupo, o por otra parte inhibe, quizás. Puede haber un factor desde el terapeuta hasta quizás alguno de los integrantes del grupo que quizás no de una manera tan grave, pero aún así también es importante ir analizando si el grupo facilita la interacción social, se podría decir, o por otra parte la inhibe. Exacto, tal cual. De todas maneras. Yo tengo una y de ahí pregunta. Diga. Si es bueno, por ejemplo, a veces hay mucho silencio en el grupo, si es bueno o no hacer como estos señalamientos o preguntas directas a las personas. Porque hay personas que dicen que no debiese ser, algunos terapeutas, y otros dicen que no hay dificultades de hacerlo, digamos, para generar un movimiento, pero no sé cuál es la opinión. Tú, en tu trabajo, ¿cómo lo has visto? ¿Qué haces con respecto al silencio? Depende de la población y si los conozco o no. Ajá. Entonces, a veces, claro, como enganche, puedo preguntar cómo están y una pregunta abierta y no hay, entonces puedo partir por alguien que funciona como coterapeuta y sé que va a hablar, digamos, y va a generar eso. ¿Sí? Pero a veces en las clases sucede que cuando, claro, se está dando clase y el grupo no se moviliza, entonces uno como que trata de decir, ¿y usted qué opina de esto y no sé qué? Y eso algunas personas lo tienden a sentir como que se infantiliza la situación y que se obliga a generar una respuesta. Yo lo ocupo dependiendo del lugar, de los usuarios y del clima, digamos. Exacto. Pero no sé desde las teorías. La verdad es que el silencio, más que teoría, yo lo pensaría como técnica. Entonces, por lo mismo, creo que tiene que ser bien situado como en qué momento vamos a permitir el silencio o favorecer el silencio y qué tan directivo vamos a hacer. Y creo que tú acabas de dar como algunas variables para cuándo interpretar o no ese silencio. Yo creo que de buena primera nunca es muy bueno interpretarlo. Yo creo que hay que darse un tiempo de conocer al grupo y ver por qué aparece este silencio, porque a veces quizás los terapeutas nos asustamos un poquito, ¿verdad? Es como, o nos podemos como encontrar medio desencajados cuando hay silencio, pero muchas veces, como mencionaba antes Verónica, puede que ese silencio responda más bien como a la inhibición por parte del grupo, ¿sí? Como quizás hay ciertas, cuando el grupo, por ejemplo, se conoce desde antes, puede que haya ya ciertas como regulaciones internas en donde, no sé, pues como mejor no hablar, porque si hablas, qué sé yo, va a ser muy mal interpretado por el resto, ¿sí? Como yo creo que es bueno reflejar el silencio después de que uno ya ha tenido un par de experiencias con el grupo. ¿Mm? Sí, y a mí me ha pasado, por ejemplo, más que nada en el contexto educacional, que cuando hay mucho silencio, claro, me doy un tiempo para ir viendo por qué, o sea, qué es lo que está pasando. En general, cuando lo hablo, hay como dinámicas de exclusión, Mariana. Yo eso he visto, es como, o por ejemplo, no sé, por los breaks, uno puede como conversar con los estudiantes y todo, y lo que ves es que hay como dinámicas de exclusión, así como, no, lo que pasa es que, qué sé yo, del primer semestre nosotros, este grupo hablaba y el otro se reía, entonces ya ahora queremos solamente terminar la carrera y no queremos hablar ni participar mucho, ¿sí? Entonces, eso. Y también yo estaba pensando que muchas veces el silencio es como una respuesta también, ¿o no? Es como eh, uno no, O sea, es se una habla de respuesta. cómo el terapeuta podría tolerar el silencio, por ejemplo. Eh, Porque a veces no se tolera el silencio, sobre todo de los niños, de los adolescentes, ¿no? sí, sí, tal cual, tal cual. Y en terapia individual yo siento que el silencio es bien interesante porque es como que está aconteciendo algo psíquicamente en el paciente, en el usuario. ¿Mm?
Y como tú bien dices, cómo toleramos ese silencio, sostener la mirada, ¿verdad? No ponernos... Es que es interesante eso, porque no es ponernos onda si ustedes están callados y estuviéramos en la sala, ¿verdad? Yo no me voy a poner a ver el WhatsApp. Sí, es como la gracia de sostener el silencio tiene que ver con sostener la mirada también. ¿Mm? Sí, yo creo que también genera como una presión, o sea, en este caso pensando tanto en clases como estoy pensando en los estudiantes también o con los usuarios, en el momento de fijar la mirada, de respetar ese silencio. Yo creo que hay un momento incómodo en el cual todos se están mirando para ver quién responde, quién no responde, y también genera quizás por un pequeño momento, igual hay una reflexión psíquica en que yo creo que tanto para el usuario como para nosotros como los terapeutas, de ver también quién tiene, no sé, quizá mayor, eh, no sé, confianza en hablar primero o en resolver primero la pregunta o querer también responder frente al grupo. Creo que eso igual Exacto. también nos entrega información de cada uno de los participantes. Tal cual, Verónica. Tal cual, sí. Yo siempre he pensado que es complejo hablar, como estamos Sí, muy acostumbrados a hablar, así como, bueno, eso, esto, otro, pero cuando uno habla también muestra los límites de lo que uno habla, po. Sí, claro. es como uno no puede abarcar todo lo que el otro espera, entonces también cuando uno habla muestra sus propios límites, ya sea de comprensión, sí, entonces yo creo que sí, no es tan, en Sí, yo fin. ¿Mm? igual comparto la misma duda de la Mariana, que de repente no, uno no sabe cómo, o sea, qué vendría siendo mejor, como dejar ese silencio por harto rato o definitivamente después empezar a indicar a la persona, así como, ya, ¿qué piensas tú o tú qué crees respecto a esta temática? Pero a mí igual me ha pasado, por lo menos por la experiencia, Sí. que cuando veo mucho silencio, de repente como que yo hago como un quiebre y hago también un ejemplo desde mi parte, como que es lo que yo creo. Eh, eh, O me coloco en la situación y doy mi ejemplo, y por ahí, en algunos casos con los usuarios, claro, por ahí parte alguien también como compartiendo lo mío, o levantando un poco la discusión. Eso me ha ayudado a mí por lo menos. No, nunca lo he hecho así como, ¿qué piensas tú específicamente respecto a este tema? mm. Verónica, ¿cuál sería la técnica, como cuál sería el nombre técnico de esa técnica que utilizas? Porque es una Eh, técnica. Ay, no sé, Mm. no me acuerdo. Se llama autorrevelación. Ah, buena. Sí, y la autorrevelación permite, bueno, tiene distintos objetivos, pero uno de ellos permite como ser un motor para que el otro empiece a asociar o se atreva a hablar, ¿sí? Súper. Mm. Sí, eso es interesante. Yo siento que uno, como que la intervención grupal ocupa un montón de intervenciones individuales también, ¿sí? Claro. Como la autorrevelación, por ejemplo. Ujú. Buenísimo. Gracias. Súper. Ya, pues, como le había comentado, quiéralo o no, cuando hacemos grupos, cuando trabajamos en grupo, estamos al alero institucional, ¿sí? Hay una institución que tiene determinada misión, determinada visión, que tiene orientaciones técnicas, que responde a otro tipo de instituciones, ¿sí? Eh, y bueno, primero que todo, situar que la institución, cuando nos desempeñamos en una institución, esa institución también nos demanda algo a nosotros, ¿sí? Es como el sentido de que nosotros estemos ahí como funcionarios, como profesionales, porque tenemos que cumplir, ¿sí? Con alguna demanda institucional. ¿Mm? Entonces, yo creía o creo que es pertinente antes de hablar de la terapia grupal, los tipos de grupos, ¿sí? Hablar un poquito sobre los aspectos institucionales, porque como ustedes saben, hay instituciones que son más flexibles, que son más rígidas, hay instituciones que cuando están pasando por un periodo de crisis, ¿sí? Las instituciones tienden a ponerse un poquito más como esquizoparanoide, ¿sí? Empieza a ver como esto de que el compañero puede ser mi eventual rival, ¿sí? Empieza a haber un ambiente de mayor competitividad, pero no en el buen sentido. ¿Mm?
empiezan a haber más ansiedades paranoides en el sentido que podrán estar hablando de mí, y que tiene un correlato, por ejemplo, objetivo, que tiene que ver ya sea con el número de rotaciones de los funcionarios, con el número de licencias, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es importante, y eso tiene repercusiones, pues, porque si el terapeuta se te va con licencia, chuta, el terapeuta que quizás tenía, no sé, a cargo el taller grupal, que tenía a cargo, qué sé yo, la mitad de los usuarios, entonces va a tener influencia directa con el trabajo psicoterapéutico, ¿sí? Hay instituciones que van a ser muy rígidas al momento del cambio, que van a intentar evitarlo, como ustedes saben, bueno, y lo vamos a revisar también, depende mucho de la jefatura, depende mucho de la relación como, con la autoridad que tenga esa jefatura, ¿sí? Nuestros jefes quizás pueden ser un poquito sumisos respecto a su autoridad y hacer todo lo que le pide la autoridad desde arriba, y por ahí un poco descuidar los propios criterios de lo que cree que es mejor para su equipo, va a influir el mismo equipo de trabajo también. Entonces, por eso yo quería como situar como las coordenadas del trabajo grupal en esto, me parece que es como más realista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las instituciones van a estar compuestas por ideas, valores, creencias y leyes que van a determinar las formas de intercambio social. Es decir, no sé, reglas tales como nosotros somos los terapeutas, ustedes son los usuarios, ¿sí? Ustedes vienen acá porque tienen un determinado problema, nosotros estamos acá porque se piensa que tenemos las competencias para poder ayudarlos, ¿sí? Hay reglamentos respecto al modo de relación que hay que tener con los usuarios, ¿verdad? Donde tiene que ser horizontal, basada en el respeto, en la calidez, pero también se va a reprochar, por ejemplo, si es que le doy el WhatsApp, ¿sí? Entonces, ahí es como, son como todas aquellas variables institucionales. La institución también puede ser conceptualizada como dispositivos que usa el sistema para perdurar. ¿Para perdurar qué cosa? Un modo de hacer las cosas correctamente, ¿sí? Entonces su funcionamiento se va a reproducir y autorreproducir para perpetuarse. En este contexto, las instituciones van a ser moldeadas y situadas sociohistóricamente. Por ahí la compañera, creo que la Mariana, había mencionado que cómo habían surgido las terapias grupales, ¿verdad? Después de la guerra, por algo del costo-beneficio. Y claro, entonces ahí las instituciones, no sé, en el siglo XIX tenían una función y una misión, una visión distinta a las que tenemos ahora, ¿verdad? Una de las gracias de la salud, por ejemplo, actualmente que estamos en el marco del modelo de salud comunitaria, es que nosotros transitamos, por ejemplo, desde un paradigma más biomédico, ¿sí? O un paradigma asilar, donde en algún momento las instituciones como institución psiquiátrica tenían el objetivo de poder recluir aquello o sea, marginar lo no deseable en la sociedad en un espacio situado, ¿sí? Entonces, claro, las instituciones van cambiando, van cambiando según la época. Es decir, la institución, al igual que los sujetos, también son hijos de la época, ¿sí? Y yo pienso también en unos años más, quizá el modelo comunitario que nos hace sentido, que nos gusta, que encontramos que tiene toda esta vertiente de los derechos humanos, quizá en 10, 15, 20 años más también sea reprochable por alguna otra situación, ¿sí? Como el modelo asilar en su momento de haber sido la cumbia, como se dice en el buen chileno. Entonces, por otro lado, encontramos las organizaciones, y ahí hay algunos ejemplos, tales como el hospital, el CEFAM, ¿sí? Etcétera, que van a ser el sustento material, ¿sí? De la institución. Es decir, la institución va a tener un carácter de lo imaginario, de lo ideológico, y será las organizaciones donde se va como a materializar, ¿sí? La institución. Entonces, la organización es el lugar donde las redes de relaciones existen, donde hay reconocimientos de las funciones, es decir, del terapeuta, del usuario, de la jefatura, ciertas regulaciones, ciertas actividades, ¿verdad? Y que van a tener efectos en los modos de hacer y de pensar. De lo que es un buen hacer y de lo que es un mal hacer, ¿sí? Del modo en que se debe pensar
por ejemplo, la salud, la normalidad. Entonces, para hablar de institución, yo creo que le quería hacer unos guiños a Goffman. Yo creo, lo conocen, lo han escuchado. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Goffman es un autor, ¿verdad?, que en los años 60 plantea esta conceptualización de la institución total, ¿verdad? Institución total pensada como un espacio-tiempo de segregación con una nítida división social dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, por un lado están los funcionarios, por otro lado estarían los internos, con rituales de iniciación, ¿sí? Que estos rituales de iniciación tienen que ver con prácticas de despersonalización, de desprogramación y también de rutinización, formas de manipulación del cuerpo, por ejemplo, y de contaminación social, como es la violación a la privacidad, múltiples y sutiles formas de coerción, de vigilancia, de control y represión, y también con episodios de looping, que serían estos conflictos inescapables, lo que uno llamaría como estas paradojas, ay, se me olvida el autor, Britsoniana, en donde si yo callo, está bien, pero si hablo y protesto, lo que hago es reforzar el diagnóstico y por ende el tratamiento sobre mí, ¿sí? Entonces, si yo digo, oye, no me parece esto, ¿por qué no en la institución total lo que se hace como forma de coerción es decir, ya, entonces la Raiza claramente tiene un trastorno antisocial de la personalidad, ¿verdad? O un trastorno limítrofe de la personalidad y todo lo que diga y todo lo que haga va a estar vinculado a eso. Entonces, yo para poder como salir de la institución voy a tener que vender mi subjetividad, lo que yo creo, lo que yo siento correcto, para poder alienarme con los parámetros de salud de la institución, porque si no, sigo operando, sigo siendo vista desde el lugar de la enfermedad, donde lo que yo diga es producto de la enfermedad más que de mi propia subjetividad, ¿sí? Bueno, por eso Goffman es uno de los autores que son como bien reconocidos en todo este movimiento de la antipsiquiatría, cuando comienza a acontecer una desinstitucionalización, una desmanicomilización, me cuesta esa palabra, desmanicomilización, ¿sí? Que parte, ¿verdad?, en Italia, que luego posteriormente se incorpora en Latinoamérica, que ya tiene empieza ya desde los 90 a tener mayor protagonismo, justamente para evitar esto. Entonces, la institución total va a operar como medio de cronificación del síndrome y como escenario del desarrollo de esta carrera moral, ¿sí? Y de su socialización como estigmatizado. Entonces, aquí la crítica que se hace es más allá del diagnóstico, porque yo creo que algunas corrientes más extremas de la antipsiquiatría, ¿verdad? Como, no sé, Sass, por ejemplo, que cuestiona mucho como el diagnóstico en sí. Goffman va a cuestionar más que el diagnóstico, el efecto que tiene la atribución diagnóstica, en donde se transforma de portador a poseído, ¿verdad?, por el estigma. Existiendo entonces como un deterioro en la identidad, en la propia identidad. Y uno lo ve, y si bien, bueno, uno diría estas instituciones totales, uno las remite más bien al imaginario de las instituciones psiquiátricas de antaño, uno podría bien preguntarse si bueno, como seguirán operando hoy en día algunas instituciones como instituciones totales, donde como se desubjetiviza el sujeto. Y bueno, en términos del efecto del estigma, yo creo que todos hemos sido testigos de cuando nuestros pacientes, nuestros usuarios nos dicen, por ejemplo, no, es que uno tiene que asumir que es esquizofrénico, yo soy esquizofrénico, ¿sí? O yo soy bipolar. Entonces, los diagnósticos en salud mental van a tener un efecto identitario muy distinto a otro tipo de diagnóstico.
yo soy adicto, ¿sí? Va a tener un efecto identitario muy diferente a decir que yo soy diabético. ¿Mm? Claro, pero también es por cómo se ha mencionado en el contexto social o en la sociedad respecto a los trastornos de salud mental. Yo creo que a todos nos enseñaron cuando éramos pequeños, o no todos, pero quizás desde nuestras familias, por ahí escuchamos las noticias también, cómo se generaba un rechazo a la persona que, no sé, que cometía algún delito porque tenía un consumo de alcohol o porque tenía, perdón, un consumo de drogas o porque era esquizofrénico. Claro. Entonces, después que a usted, no sé, en este caso a nosotros nos puedan decir, oye, tú tienes este diagnóstico, inmediatamente viene de manera inconsciente como todas ese estigma, prejuicios, discriminación, y por lo tanto uno se vuelve, se desarrolla como desde esa identidad. Como que, ya, entonces yo ahora pasé a ser parte de las personas esquizofrénicas o alcohólicas o drogadictas. Exacto. Y claro, como que uno se vuelve, como que uno tiene ese rol, exactamente, el autoestigma. Como que uno adquiere el rol del enfermo después, de la persona con trastorno de salud mental. Pero no puedo hablar. Pero por supuesto que puede hablar, sí. En alguna medida puede también eso ser útil cuando la persona, o sea, hablando del diagnóstico, ¿cierto? Porque la persona ocupa el diagnóstico y ocupa un rol, por ejemplo, en la institución o en su vida también desde el diagnóstico, Ajá. ¿cierto? Con una funcionalidad, quizás con una ganancia secundaria también, inclusive, Ajá, para sí. justificar su quehacer. O su conducta distorsionada o de repente una pelea quizás. Sí. Pero también nos es útil y también deberíamos saberlo reconocer cuando la persona dice yo soy drogadicto. Ah, tú eres drogadicto. Entonces cuando ya está, quizás tiene este sentido de identidad, podemos quizás reconocer que quizás él ya está sumido en que, bueno, dependiendo de lo que se vaya dando en cada caso, que él necesite ayuda o una etapa más preparada para la acción en cuanto a su propio consumo. También Yo creo podría ahí, ser. Lorena, dale, disculpa. No, eso como un indicador nomás, nada más, eso. Es que yo ahí tendría ojo, Lorena, porque yo creo que ahí puede entrar el concepto de conciencia enfermedad. ¿M? Porque la conciencia enfermedad justamente se conceptualiza que por un lado yo cognitivamente sé que tengo esto, ¿verdad? Yo puedo decir, no sé, estoy jugando, Lorena, tengo hipotiroidismo. Ah, perfecto. Pero sí, y te lo digo, no, yo tengo o soy hipotiroidía, Claro, no sé, sí, ¿verdad? sí te entiendo, de ver Pero que quizás no eso, tengo el correlato afectivo, ¿verdad? claro, Y la sí, ¿no? implicancia que implica... ¿Mm? ¿Cómo? No, sí me queda claro a lo que quieres ir, que uno puede tener como esa actitud quizás de si tengo hipotiroidismo, y también ir a, o sea, contrarrestar o ver, y te estás cuidando, no, Por ejemplo. no necesito, que yo tengo hipotiroidismo, pero yo me manejo súper bien. Mm, Sí, claro, que esas son las variables que uno va descubriendo, por eso decía caso a caso, pero era como exacto. hablar un poquito de lo que de la utilidad también de los diagnósticos, cómo lo ocupan las personas también, o la funcionalidad que se le puede dar. Exacto, Lorena. O sea, de hecho hay que pensar que el diagnóstico parte teniendo una utilidad porque te permite acceder a las prestaciones, ¿verdad? O Claro, sea, sí o sí tiene una función el diagnóstico. Pues, o sea, si no claro, está, qué sé yo, diagnosticado con primer brote de esquizofrenia o sospecha de primer brote de esquizofrenia, es muy probable que no tenga la canasta de prestaciones del GES, ¿verdad? Es como, sí, tiene una función y es interesante lo que plantea Lorena en términos de la ganancia secundaria también, ¿verdad? Que yo pueda decir, chuta, hago algo, no, pero porque yo soy límite, o soy limítrofe. Sí. Mm. Y si bien puede funcionar como ganancia secundaria, también puede funcionar como una forma de invalidación de la propia experiencia. Sí, así como me sí, como que, acuerdo, que te quedas ahí y dígame. no accedes a otro espacio, y como muy como psicótico también a la vez de repente, pues, Mm, ¿cierto? Porque te quedas sí, enfocado en ese espacio. sí, sí.
Yo estaba pensando, me acordaba del tratamiento con un paciente diagnosticado con esquizofrenia, y bueno, en verdad tenía una patología dual, también consumía marihuana, ¿sí? Eh, y la mamá se quejaba mucho de que él era agresivo con ella, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que en una ocasión lo cito, hago una sesión vincular, y la mamá tenía un modo de expresarse bien hipercrítico, ¿m? Y en eso él intentaba regularse, pero había un momento en que ya era tanto que le respondía a la mamá. Entonces, ahí interesante, y claro, él mismo también decía, no, es que yo soy agresivo porque soy esquizofrénico, y claro, ahí es importante como señalar que la agresión no es como un, no sé, un síntoma patognomónico, ¿verdad?, de la esquizofrenia, es como muchas veces respuesta al ambiente, ¿sí? Entonces, el diagnóstico puede tener eso muchas veces, de poder invalidar la propia experiencia. Hago esto porque soy esto otro, o como tú dices, ocuparlo como justificación. ¿Alguien más que quisiera opinar algo, comentar? Ok, seguimos entonces. A propósito de la institución, vamos a abordar de forma en síntesis, ¿sí?, la dialéctica de lo instituido y lo instituyente. ¿Mm? ¿Conocen estos conceptos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué conocen sobre lo instituido y lo instituyente? No, yo no voy a inventar ahora. No ando crear teorías nuevas. Paso. Paso, está bien. Bueno, estos son conceptos que los trabajó Castoriadis, ¿verdad? Un filósofo griego, que casado, bueno, gran parte de su trabajo lo formuló también en Francia, estuvo casado con Pierre Lanier, también que es una psicoanalista francesa. Y bueno, y lo instituido y lo instituyente hasta el día de hoy tiene bastante vigencia. En el sentido, bueno, lo instituido vamos a entender como formas sociales de actuar y de pensar, comportamiento e ideas que van a estar preestablecidos a toda historia individual, es decir, van a preceder la ontología del sujeto. Su finalidad va a consistir en regular el comportamiento en base a la internalización de normas que rigen los procesos de intercambio social, es decir, lo instituido es lo que ya está establecido, ¿sí? Por otro lado, lo instituyente son las instancias movilizadoras que van a crear, que permiten flexibilidad, ¿sí? Y también las posibilidades de invención. El poder de instituir tiene que ver con la idea de crear más allá de lo existente, como propuesta frente a la disconformidad y al malestar. ¿Por qué estamos hablando de esto en lo grupal? Es porque en distintos tipos de grupos, ya sea equipos de trabajo, grupos de usuarios, ¿sí?, o grupos más grandes, la comunidad, el barrio, siempre cuando uno está en una institución hay algo que se llama malestar institucional, ¿sí? Es como, es un efecto de estar en una institución. Esta institución puede tener, qué sé yo, no sé, preocuparse del bienestar de su usuario, de su equipo, pero siempre va a haber un resto que va a ser de malestar institucional. Entonces, una de las formas que tiene de canalizarse el malestar institucional tiene que ver con formas de salida de evacuación, que son, por ejemplo, las rotaciones, que son, por ejemplo, las licencias, ¿verdad? Esto, y que responde también a formas de lidiar con el malestar como de forma individual, ¿sí? Como estamos en un momento sociohistórico donde uno tiende a pensar que el malestar es de uno, como yo tengo el problema, yo debería adaptarme, ¿sí? Y no estoy pudiendo. Cuando esa lectura individual, la verdad es que lo más probable es que si lo vamos conversando con los compañeros, nos vamos a dar cuenta que ese malestar no es mío, nos pertenece a todos, ¿sí? Entonces, lo instituyente, como otra alternativa frente al malestar, permite justamente la movilización, ¿sí? Permite las propuestas,
y en algún punto una propuesta que no está considerada dentro de lo ya instituido. Y eso es la gracia de lo instituyente. Y tantas cosas como, por ejemplo, este mismo proceso de desinstitucionalización psiquiátrica, ¿verdad?, que tuvo lugar desde los años 70 hasta el día de hoy, tiene que ver, por supuesto, con, o sea, o apareció o emergió a propósito de una fuerza instituyente. ¿Mm? Del movimiento de usuarios y exusuarios, de los servicios de psiquiatría. Entonces, lo instituyente y lo instituido van a conformar un conflicto estructural en toda institución. Sus relaciones pueden ser antagónicas, lo cual van a tener distintas respuestas. Por un lado, puede implicar la represión total, ¿sí?, o la ruptura de lo instituido en un cambio de la estructura, o también puede ser de colaboración, ¿sí? Yo creo que eso es lo bonito, al menos desde la teoría psicoanalítica, de la noción de conflicto. Es como que el conflicto no es malo, al contrario, el conflicto puede tener modos de resolución que pueden ser muy como prosociales, pueden, no sé, apuntar al bienestar de todos, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado pueden ser fuerza antagónica y por otra más de colaboración, en donde lo instituyente va a requerir de lo instituido, puesto que ese es su destino también. ¿Sí? Es como, si pensamos lo instituyente solo como fuerza dinámica de nuevas propuestas, de nuevas creaciones, la verdad es que la gracia de eso es que tenga un lugar, pues que tenga un asidero, que pueda adquirir cierta permanencia, porque uno no puede estar cambiando a diario. Y la dinámica del cambio social va a implicar reconocer la fuerza de lo instituyente. Lo anterior se va a ligar a cómo se resuelven los conflictos, ¿sí? Que el modo de resolución de los conflictos se va a llamar proceso de institucionalización, y también cómo se gestiona el poder. El poder se gestiona de un modo más autoritario, de un modo más democrático, anárquico. Con respecto a la participación institucional instituyente, algunas objeciones planteadas a la vía institucional de participación de las personas y los grupos son, por ejemplo, que a través de la vía institucional hay como una influencia limitada, ¿sí? Es decir, la institución va a prestar algo más consultivo que decisional, ¿sí? Puede consultar, pero no necesariamente incorporar la toma de decisiones a las personas a quienes consulta. Puede inhibir la actividad política independiente, siendo excesivamente paternalistas, por ejemplo. Y por otro lado, el de las vías instituyentes de participación, ¿sí? Surgen de procesos de participación ciudadana, de iniciativa civil, y que son autónomas de la institución. Pueden emerger acciones colectivas dirigidas, por ejemplo, a ejercer presión con el fin de transformar algo que es definido como problemático. Y entre estas vías instituyentes podemos clasificar tanto organizaciones no gubernamentales, movimientos sindicales, se incluyen también procesos de participación comunitaria, las asociaciones de usuarios familiares, y también pueden dar lugar a movilizaciones puntuales, ¿sí? Que no tienen por qué tener una estructura tan claramente definida. ¿Sí? Eso con lo institucional. ¿Alguien que quiera hacer, no sé, alguna idea, algún comentario para pasar a otro punto? Ya, siga. Entonces, estimadas y estimados, desde su experiencia, ya pasando a otra temática, ¿sí? Ya circunscribimos el trabajo grupal a aspectos institucionales.
Ya hablamos de lo que entendemos por grupo, las características de las intervenciones grupales, pero aquí viene otra patita que tiene que ver con qué variables consideran ustedes para realizar la lectura de un grupo, ¿sí? ¿Cómo ustedes leen los grupos? ¿A través de qué coordenadas? Pues puede ser como el grado de participación de cada uno de los integrantes. Ajá. Bien. En ese sentido, desde que opinen o den ideas o les interese también, el grado de interés también, Ajá. de ser parte del grupo. ¿El grado de interés ahí como por ser parte del grupo? Sí. Ajá. El tiempo de constituido el grupo. ¿A qué te refieres puntualmente con el tiempo? Si es un grupo recién conformado, tienen un tiempo. Muy bien. El tipo de institución en la que se está, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, si es un colegio, si es un centro de atención familiar, dependiendo de la organización y qué orientación tiene esta institución en realidad. Eso. En orientación de la institución, ¿cómo lo podríamos operacionalizar? Como los servicios que presta, por ejemplo, podría ser quizá. Servicios que presta. Claro, la oferta. Bien. ¿Qué otras variables? El grupo etario, el género. El del grupo. Uh-huh. Vamos a poner ciclo vital, ¿ya? Como para etapa del ciclo vital. Porque el ciclo vital incorpora la noción de lo etario, ¿verdad? Pero más bien como marco referencial. Entonces, etapa del ciclo vital, género. ¿Qué más? Las necesidades también del grupo. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, la intención terapéutica que se le quiere dar a los encuentros, por ejemplo, podría ser también. Ajá. Ajá. Muy bien. Súper. Con esta lluvia de ideas, yo les voy a mostrar mi propia lluvia de ideas. La idea es que la vayamos conversando y a ver si es que aparecen más, pues. ¿Mm? A mí en lo personal, en mi trabajo con grupos, lo que me ayuda mucho a leer la dinámica grupal, por un lado, tiene que ver con las ansiedades, fantasías, temores, defensas y o resistencias, ¿sí? Por ejemplo, los tipos de ansiedad que se ponen en juego. Fantasías de vincular, no sé, fantasías de exclusión o inclusión, fantasía, temor, no sé, pues temores de exposición. Resistencia, por ejemplo, a hablar, resistencia, por ejemplo, a escuchar determinada temática.
que pueda aparecer por el lado del mismo grupo, ¿sí? Por otro lado, algo que la sistémica aporta bastante, el tema de la alianza, las triangulaciones y las coaliciones, ¿sí? En cada grupo siempre van a haber subgrupos. Es como muy raro apelar como a una horizontalidad al 100, ¿sí? Van a haber algunas filiaciones, incluso en el mismo grupo, aunque tienda a ser lo más homogéneo posible, van a haber algunas enemistades, ¿sí? Algunas resistencias con algún que otro participante. Entonces es importante prestar atención a las alianzas, a las triangulaciones que se arman, y ya las coaliciones son más complejas, porque la coalición no es solamente que somos amigos, más amigos nosotros que el resto, sino la coalición es como que estamos ya atacando a otro miembro del grupo, ¿sí? Atacando no tiene por qué ser como en lo verbal, ¿verdad? Invalidándolo o devaluándolo, sino muchas veces también a través de la exclusión. Recuerden que una forma como de agresión en los grupos es la exclusión, ¿sí? Y la exclusión muchas veces, insisto, no solamente activa, sino también la indiferencia, ¿sí? Bueno, ¿qué lugares se ocupan en el grupo? Lo que hemos hablado hace un ratito, el portavoz, el chivo expiatorio. Hay que poner atención, por ejemplo, al lenguaje verbal y no verbal, ¿sí? Recuerden que el lenguaje no verbal compone como el 70% de la comunicación. Entonces, muchas veces, más que lo que se dice, el modo en que un usuario o una usuaria se expresa, ¿verdad?, respecto a la opinión de otro, es importante pesquisarlo también. Hay que evaluar el estilo de comunicación de los miembros, ¿sí? Si es que un estilo de comunicación más bien agresivo, con tendencia a la sumisión o también asertivo, ¿sí? Recuerden que entre los estilos de comunicación, el estilo agresivo tiene que ver con que yo, más que ser agresiva, decir, oye, ¿qué te pasa? Tal por cual, la agresión, el estilo de comunicación agresivo es como que yo pongo en juego en la interacción lo que a mí me importa, lo que para mí es importante, lo que yo creo que es más relevante que cualquier otra cosa, y sin dar mucho espacio a lo que para el otro es importante también, ¿sí? El sumiso opera al revés, ¿sí? El sumiso es como para mantener la fiesta en paz o el vínculo que vaya tranquilito, ¿verdad? Que no haya problemas, tiende a, por ejemplo, postergar las propias necesidades. Hay cierta dificultad para identificar las necesidades afectivas, emocionales, para priorizar como que el vínculo esté bien, ¿sí? Y el asertivo tiene que ver con un estilo de comunicación que va a considerar tanto mis propias necesidades afectivas como la del otro. Hay que ver si es que el grupo se polariza, ¿sí? Hay que leer si este grupo es más bien intolerante o tolerante, si es más bien democrático, si es rígido, si es flexible, o bien si es muy desinhibido. Yo creo que justamente para los terapeutas es muy complejo cuando el grupo tiene... Profe, ¿te quedaste en silencio? Se nos fue la profe. Y seguramente está hablando y no sabe que no le estamos escuchando. Y esa es una llamada. Ah, no, para colgar. ¿Aló? Ahí se ¿Se escucha. escucha? Sí, Sí, se ahora escucha. sí habla. Problema técnico. Pucha. ¿Y se escucha bien? Sí, se escucha bien ahora. Sí, ahora se escucha Lo bien. escucho con interferencia. Sí, profe. ¿Cómo, qué tipo de interferencia Yo escucho con para...? interferencia. A ver, habla Michael. Como ¿Escuchas? ¿no me Mariana, escuchan ¿escuchas? como cortado? No, yo te Sí, escucho pero bien. a la profesora como entrecortado. No, No, pero María. a la profesora como entrecortado. ¿No? Es que ahora cambié el canal Entonces mío. de internet. Quizá ahora se escucha Ah, mejor, ¿o no? ahora sí. Ay, ya, súper. Ya, bueno, sigamos.
Entonces, si el grupo es más bien intolerante, democrático, rígido, flexible, desinhibido, factores vinculados a la deshabilidad social, ¿sí? Muchas veces a los participantes les da vergüenza, les da miedo decir lo que les pasa, lo que sienten, lo que piensan, porque pueden no ser muy bien aceptados a nivel grupal. Es importante pesquisar quién o quiénes son los líderes, porque encontramos los grupos líderes positivos y negativos, ¿sí? El líder va a ser aquel, o se conceptualiza como aquel sobre quien recaen los ideales del querer ser, ¿sí? El líder es como cuando no como adjudicación del rol, sino como asunción del rol, cuando aparece esta asunción del rol de líder dentro del grupo, es justamente porque él o ella va a aunar como los criterios de quién quiere ser el otro, de cómo le gustaría ser al grupo en términos identitarios, ¿sí? Entonces, en general, los líderes pueden ser, por ejemplo, carismáticos, pueden ser, por ejemplo, muy buenos desenvolviéndose en lo social, o quizás teniendo cargos, o no sé, como algo como laboral, ¿verdad? Que sea como bien valorado también por el resto del grupo, ¿sí? Pero también interesante, porque hay líderes que son un poquito, y de estos mismos, ¿por qué no?, que pueden ser más bien disruptivos a nivel grupal, ¿sí? Que quizás puedan como capitalizar mucho el poder, entonces ellos terminan designando qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué conductas pueden ser reprochables y cuáles no, ¿sí? Entonces también hay que ver la idea de un líder como positivo, entre comillas, es que pueda como democratizar el poder, ¿verdad? Y intentar de que hay como de demostrar, de reflejar que hay distintas formas de ser, ¿m? No solamente la única que es la que representaría el líder. Y cuando hay líderes como negativos, disruptivos, yo creo que es un problema para nosotros los terapeutas grupales, ¿sí? Pero un problema o pueden generar impases que podemos resolver y justamente permitir que la persona reincorpore quizá otro aspecto de sí mismo. Yo creo que los líderes que son más negativos es importante desplegar otras estrategias. Por ejemplo, alguien se esté jugando, está en la actividad grupal y te interrumpe y habla, no, pero es que yo pienso distinto. Quizá lo que uno puede leer es, bueno, esta persona requiere o está buscando un espacio en el cual quiere manifestar lo que siente, lo que piensa y poder proporcionárselo, ¿verdad? Y muchas veces uno se lo proporciona, la persona habla, quizás se cuestiona un poco el malestar que siente con respecto, qué sé yo, a la autoridad o a la misma situación grupal, y ahí pueden andar las cosas después. Y hay que leer también, bueno, las lógicas de poder, quién administra el poder en el grupo, quiénes son los excluidos, y qué función cumplen los excluidos a nivel grupal. Generalmente los excluidos son los que van a condensar aquello que no quiero ser, ¿sí? Y por último, temas ligados a la transferencia y la contratransferencia, que en algún punto se puede decir, ¿qué te pasa a ti con el grupo? ¿Verónica? Sí, perdón. Ah, pensé que iba a decir algo. No, no. Quizá yo, que me gusta ese tema. Dale. No, es que no, porque tú estás haciendo la clase, ¿por qué voy a hablar yo si yo soy la alumna? Yo dije, así como, ¿ah? Nada que ver, por el contrario, sí. Yo estoy hablando de cosas que asumo que ustedes la han experimentado, solo que se la estoy mostrando de una forma, a mi parecer, más como, o sea, como dividida por distintos niveles, pero opina, comparte, obvio, dale. No, básicamente pues la proyección que se da en el grupo hacia la persona del terapeuta y el coterapeuta, y hay que estar como bien, pues el problema no es mío, es de él. No soy tú, no eres tú, soy yo, no una cosa así. Ajá. Pero básicamente cómo te da
te da a comprender esa sutileza de cómo se desenvuelve la persona desde, como dices tú, de los fundadores, no, ay, se me fue la palabra, pero es como la persona se vincula a partir de su primer espacio de apego y es lo que va llevando a donde está situado es su forma de relacionarse, pues. Entonces yo creo que, bueno, la parte que más me gusta a mí de los grupos operativos es eso, de ver quién está ahí y quién habla cuando habla. Habla la persona, habla la mamá, habla la cultura, ¿me entiendes? Entonces esa parte como que es muy enriquecedora, a mí me gusta mucho. Eso quería contar, nada más. Súper, gracias. Oye, Lorena, mira, al menos yo como preparé estas clases, primero las preparo asumiendo que estoy con personas que ya llevan, no sé, la Mariana nos contaba que lleva 10, 20 años ya trabajando en adicciones, ¿verdad? Es como, o sea, yo partí asumiendo que ustedes ya tienen mucha experiencia laboral, que ya han estado en espacios de reflexión de sus prácticas. Entonces, mi metodología con ustedes, más que situarme como el sujeto del saber, es un poquito que podamos como ir compartiendo experiencia y ir nominándola, ordenándola, sí, pero desde la concepción de que ustedes ya saben de esto. ¿Mm? ¿Sí? Sí, sí, súper interesante. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar con esta lectura de la dinámica del grupo? ¿Le ha pasado a usted, por ejemplo, estar realizando alguna intervención grupal y que haya un usuario o una usuaria que les ponga en jaque la intervención, por ejemplo, que los cuestione? ¿Cómo lo hacen para resolver esas situaciones? Ya, bueno, sigamos entonces. Bueno, el terapeuta y el coterapeuta. El terapeuta va a ser el responsable de diseñar, de implementar, de dirigir las sesiones aquí en el caso particular de psicoterapia grupal, ¿verdad? Pero en general las intervenciones grupales. A su vez, el coterapeuta va a tener la función de apoyar el desarrollo de las sesiones. En algunas ocasiones va a relevar la dirección de la sesión o en otra va a participar más bien como observador, ¿sí? Yo encuentro que cuando uno tiene la fortuna de trabajar con un coterapeuta o de uno ser Hay distintas formas también de terapeuta y coterapeuta. Hay unos donde el terapeuta tiene como un rol más de liderazgo, el coterapeuta más secundario, hay otros modos en donde es como más democrático y ambos realizan la función de terapeuta. Quieralo o no, es muy importante que el terapeuta y el coterapeuta de base tengan una relación, no sé si buena, ni excelente, pero una que permita el trabajo profesional, ¿sí? Es decir, es muy importante que no se, por ejemplo, como no se contradigan en el grupo, ¿verdad? Que si hay diferentes miradas respecto a cómo están abordando la temática, las puedan compartir en el break, las puedan compartir al finalizar la sesión. Yo creo que en eso es muy importante que haya, como que los usuarios puedan percibir que hay una alianza entre el terapeuta y el coterapeuta. ¿Mm? Bueno, el trabajo conjunto va a permitir la construcción de un código explícito y otro implícito, que no va a ser menos importante, de sintonía entre ambos, ¿verdad? Que, por ejemplo, no sé, desde que se respeten los turnos de habla, de que no se contraigan las intervenciones. ¿M? En algunos modelos el compañero se queda más bien en la retaguardia,
observando cómo acontece la intervención grupal, intervenir en el caso que sea necesario, por ejemplo, en el rescate del trauma grupal, ¿sí? En el caso de que vea al terapeuta entrampado. Yo creo que eso también es como bien interesante la figura del coterapeuta, es como puede servir como un catalizador, una descongestión de cuando el terapeuta y el grupo se enganchan, ¿sí? Alguna vez uno como terapeuta no se da mucho cuenta que está enganchado. Entonces ahí el coterapeuta puede apoyar, ¿sí? ¿Cómo nace la figura del coterapeuta? No me acuerdo yo, no me acuerdo, no me acuerdo haberlo visto nunca. ¿Cómo nace? Sí. Así como cuáles son los orígenes. Sí. No lo recuerdo en particular. Sí, porque está ahí, pero no sabemos de dónde. Claro, es como que viene de aledaño, sí. Sí, cierto. Yo también, yo hice proyectos, o sea, trabajé con el grupo operativo pichoniano y la verdad que ahora me lo pregunto, ¿de dónde nace la figura del coterapeuta? Yo no lo recuerdo ahora, así como anécdota, entre paréntesis. No. Está buena, y de hecho podría, en el trabajo que les voy a pedir, podría ser una eventual investigación. Sí, porque si uno se pone a pensar, uno podría decir, es que no necesariamente necesito un coterapeuta, necesito otro más, quizás hasta una tercera persona interviniendo, porque realmente los grupos, no me acuerdo si eran hasta 10 personas o no. No me acuerdo de la cantidad de Ahí grupos. depende de la característica, claro, del diseño de intervención grupal que haga. Claro, entonces podría ser más, pues así como el grupo en sí mismo es súper potente y tiene roles, o sea, cada persona va ocupando un rol dentro de este grupo. Yo creo que de repente hasta el coterapeuta se queda corto en la ayuda y la visión de ir rescatando emergentes, por ejemplo. De todas Ayudando a sus maneras. cierres, quizás. Y como que lo veo también lo que pasa en los colegios. Por ejemplo, de repente en la sala están los profes, ponte tú, y está el de los asistentes de PIE, no sé, y no da abasto porque la dinámica de las personas ya ha cambiado. Entonces, no es la típica sala que los niños tienen que estar en silencio, sí o sí. Entonces, no sé, pienso como que sería interesante que hubiera otro sujeto más instaurado apoyando este trabajo. Quizás viendo el vínculo que se va generando, cómo va trabajando el terapeuta con el terapeuta con el coterapeuta. Por ¿Entiendes? Como ejemplo. un tercer elemento que esté observando esa dinámica. Se me ocurrió ahora, no sé. Totalmente de acuerdo. Ahora sí Sí. estoy inventando. Ahí el poder de lo instituyente, pues. Claro. Estamos acostumbrados a repetir lo mismo hace años, pues ¿cuánto ya está haciendo esto? Mucho tiempo. Yo creo que es muy bonito este ejercicio, Lorena, como de ir interrogando también aquellas cosas, a propósito de lo instituido y lo instituyente, como ir interrogando lo instituido, así es como ya, y desde cuándo las cosas empezaron a ser así, ¿sí? Claro. Desde cuándo se estableció que hay un terapeuta y un coterapeuta, como, sí, me encuentro como un ejercicio de construcción, ¿verdad? Que interesante, porque nos puede llevar como a los orígenes de su función. Sí, porque es bien especial, ¿ah? Porque podríamos decir, no hay como un rol así como cuando tú estás hablando de cuando que tomas las características del grupo, los tipos de ansiedades, no sé, tipos de mecanismo de defensa quizás. ¿Qué rol cumple desde esa perspectiva no sé, pues, neutralizador de la ansiedad, por ejemplo? No sé si se me logra entender. Sí. Ese terapeuta como un instrumento más, pero con no sé, está como libre, como que no lo han clasificado, por decirlo así. Así lo veo. Exacto. Sí. Gracias. Lorena, súper interesante. Sí. Bueno, se sugiere entonces que minutos antes que se lleve a cabo la sesión, los terapeutas, ¿verdad?, mantengan una reunión informal sobre las novedades e incidencias que han observado y que se vuelvan a reunir al final para intercambiar miradas sobre el grupo
Lo anterior puede implicar un cambio en la metodología, en el abordaje o las actividades también que se están realizando. ¿Sí? Entonces aquí entramos de lleno al rol del terapeuta. ¿Cuál, cuál se espera que sea el rol del terapeuta en el grupo? ¿Sí? Como en la literatura aparece mencionado que el terapeuta ocupa un rol de moderador, en otros casos de facilitador, quizá en otro tipo de grupo ni lo uno ni lo otro. Va a esperar más bien que se despliegue el entramado vincular, ¿verdad? Y al final intervendrá, ¿sí? Se plantea mucho esto como del terapeuta como que, que espera bueno, que se despliegue la dinámica, ¿verdad? Y luego que pueda realizar como una síntesis o pueda hacer señalamiento respecto a lo que al grupo le está pasando. Al menos en las primeras sesiones se espera que el terapeuta se dedique primero a generar el clima grupal y a fomentar la cohesión, moldeando un estilo de trabajo terapéutico que se va a transmitir por las acciones que lleven a cabo. Y aquí aparece una frase que me pareció interesante compartir con ustedes. Al terapeuta no le pasa otra cosa que lo que le acontece a los integrantes del grupo. La diferencia es que éste eligió o se adjudicó el rol de terapeuta. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vamos a hablar sobre lo que es la persona del terapeuta. Recuerden que la persona del terapeuta es una noción que aparece desde el hecho que los terapeutas trabajamos con nosotros, ¿sí? Es como un arquitecto trabajará con sus programas de arquitectura, un ingeniero con sus números, ¿verdad? Pero nosotros trabajamos con nosotros, o sea, con nosotros mismos, con nuestra historia, con aquello que nos interpela, con lo que nos duele, con lo que no, ¿sí? Entonces, desde ahí han existido distintas propuestas de cómo trabajar la personal terapeuta, ¿sí? Hay muchas, por ejemplo, formaciones de psicoterapia que las trabajan justamente en espacios grupales, en grupos de contratransferencia que se llaman, por ejemplo. Algunos otros prefieren o optan por el análisis o la psicoterapia individual, ¿sí? En un momento apareció esto que se llama análisis didáctico dentro del psicoanálisis, que tiene que ver como en la medida en que yo voy analizándome a mí misma, voy a tener como más herramientas para poder intervenir con mis pacientes. En algún punto eso es interesante, porque lo que nos muestra la persona, el terapeuta, es que por mucho que estemos años en psicoterapia, o años en análisis, o años en grupos operativos, en grupos de contratransferencia, es que uno nunca deja de ser persona, o sea, uno nunca deja de estar atravesado por el inconsciente, uno nunca deja de ser sujeto, entonces siempre van a haber posibilidades de limitaciones. Y por lo mismo, bueno, después de esta breve introducción, en la construcción de relación y contextos terapéuticos va a influir el modo en que la persona, el terapeuta, se va a instrumentalizar a sí mismo. ¿Sí? Y esto a su vez va a estar influido por ciertas variables, tales como el nivel de satisfacción y desarrollo personal, ¿sí? Eh, es muy interesante porque, por ejemplo, nos ha pasado en nuestro rol de terapeuta que a veces cuando tenemos, por ejemplo, problemas, qué sé yo, en la casa o problemas personales, hay, por ejemplo, por un lado, los terapeutas nos podemos tender a disociar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ya, ok, estoy con el grupo y lo que pasa en mi casa, chao. Y claro, uno puede andar bastante bien, uno puede conducir la sesión con cierto éxito, ¿sí? Pero recuerden que la gracia de la disociación es que si bien es un mecanismo de defensa importante, no se puede sostener mucho rato. Po. Uno no puede andar disociado 24/7, o si no va a tener repercusiones en términos de fragilización yoica, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, la elaboración de la propia historia familiar, porque también nos pasa, ya sea en grupo o en intervenciones familiares o de pareja, que algún paciente, usuario, familiar nos recuerda a alguien
nos aprieta justo en la tecla, ¿verdad? Alguien de nuestra propia historia familiar, ¿sí? Y por ahí quizás nosotros podemos tender a ser más condescendientes con ese usuario, ¿m? O quizás a retarlo un poquito más sin darnos cuenta. ¿M? Entonces es importante el trabajo de elaboración de la propia historia. El conocimiento de sí mismo, de los propios recursos, de las propias limitaciones. Y ahí lo interesante de que nosotros cuando escuchamos a un otro, también hay ciertas limitaciones en nuestra escucha. ¿M? Muchas veces vamos a escuchar aquello que ya que estamos habilitados para escuchar, ¿sí? Y van a haber algunas cosas que también se nos pasen por alto. Y por ahí también entra la relevancia del coterapeuta. También la realización vocacional, es decir, encontrar sentido a lo que estoy haciendo, si estoy en un momento donde no me hace sentido lo que estoy trabajando, donde no me gusta ser psicóloga, donde no me gusta trabajar con grupos, es muy probable que eso tenga repercusión en el modo en que yo abordo el grupo, ¿sí? Por otro lado, las competencias teóricas y técnicas, la percepción de disponibilidad y apoyo por parte del equipo terapéutico, y este es un punto que es muy importante, ¿sí? Yo para poder desarrollar mi trabajo de forma óptima en una institución de salud mental, es muy relevante el sentido de pertenencia que tengo con mi equipo de trabajo y mi percepción de apoyo de mi equipo, ¿sí? Por ahí leía más en la línea de la psicología organizacional que lo relevante que era en espacios de salud mental el poder, por ejemplo, llorar, ¿sí? El poder como manifestar emociones, ¿sí? Porque justamente eso va a como a evidenciar que yo confío en mi equipo. ¿Mm? Quizás si no tuve un buen día, estoy con algún problema importante, poder hablar con mi jefe o con mis compañeros de mira, hoy día no me siento lista o listo para trabajar con grupo, hay posibilidad de hacer un enroque, quizás yo ahora dedicarme más bien a tareas administrativas, ¿sí? Y el poder comunicar como el estado en el que estamos también tiene que ver con la persona del terapeuta, porque si nosotros estamos pretendiendo que nuestros usuarios, nuestros pacientes se expresen bien, o sea, que expresen bien sus emociones, que expresen sus necesidades, también como hagámonos responsables de eso que queremos en nuestro usuario, ¿verdad? Es decir, nosotros también deberíamos eh, poder explicitar lo que necesitamos. ¿Mm? Y por otro lado, la percepción de integración, ¿verdad? A la institución, al equipo, y la sensación de que uno es aporte. ¿Mm? Muchas veces lo que uno valora el lugar de trabajo es la sensación de que uno hace algo importante en ese lugar de trabajo. Sí, que uno aporta desde su expertise, de sus habilidades blandas. ¿Mm? ¿Qué situaciones resultan difíciles de abordar en el contexto grupal? Muchas veces estas situaciones que son difíciles tienen que ver con cómo nos interpelan a nosotros como terapeutas. Es importante reconocer las propias habilidades interpersonales, ¿sí? Porque en algún punto el conocerlas va a permitir que haya una impronta en la dinámica grupal, va a definir cierta línea editorial para, para expresar las cosas. Ahí uno lo puede vincular, por ejemplo, con la técnica del modeling, ¿sí? Se plantea en el modeling que el terapeuta hace esta suerte como de moldeador de la conducta y bueno, si yo veo que el terapeuta se expresa de tal o cual forma, yo como usuario o usuaria también la empiezo a incorporar, ¿sí? Y la puedo poner en práctica en este espacio grupal. Por parte del terapeuta también saber y aceptar que hay estilos de vida diferentes, evitar imponer el propio sistema de valores, y en ese sentido posibilitar el espacio de una co-construcción de aquello que vamos a contemplar como bueno, como malo, como esperable, no esperable, ¿sí? ¿Qué nos pasa a los terapeutas también? Puede devenir una sensación de desesperanza en nosotros, ¿sí? Esta sensación de que el tratamiento no sirve, ¿sí? Y por ahí es muy importante cómo se conceptualiza el proceso de recuperación. Yo creo que este punto en particular tiene gran relevancia en el abordaje de personas con drogodependencia, ¿sí?
es muy común escuchar que las personas están, que los terapeutas pueden estar como bien desesperanzados de la efectividad del tratamiento, de que si se pueden mejorar o no las personas que presentan temáticas de adicción, ¿sí? Y por ahí es importante cómo estamos conceptualizando lo que es recuperarse. ¿Mm? Por otro lado, el riesgo de oscilar en posiciones extremas, que pueden ir desde la omnipotencia hasta la impotencia, ¿verdad? Nos puede pasar a nosotros como terapeutas cuando sentimos, qué sé yo, ansiedad porque hay silencio, ansiedad porque están hablando mucho, ansiedad porque están, no sé, se empezó a poner un poquito hostil el clima grupal, ¿sí? Es importante ver cómo nos posicionamos respecto a eso. Desde la omnipotencia es como un lugar en el cual estamos capitalizando el saber, ¿verdad? Como, a ver, ok, paren, yo sé lo que es bueno para, ¿sí? O el de la impotencia, la frustración, que nos quedamos mirando el escenario como un poquito pasmados, un poquito inhibidos, paralizados, ¿sí? Que lo que se espera no es que yo me paralizo y al tiro respondo, ¿verdad? En algún punto, si yo estoy paralizado frente a la dinámica grupal, pues reconocer esta sensación de paralización, ¿sí? Y, y bueno, poder ver cómo voy a actuar o intervenir a propósito de ello. ¿Mm? Ahí es bueno tomarse un tiempo. Yo creo que no es, algunas veces tenemos esto como de ya, llegar a intervenir. No, nos podemos dar nuestro tiempo, ¿sí? Los terapeutas no tenemos por qué saberlo todo tampoco. ¿Mm? Y justamente cuando hablamos de grupo, sería muy errado pensar que sabemos todo sobre ese grupo, ¿sí? O sobre cómo funciona lo grupal. Justamente la grupalidad implica que hay muchas cosas que no vamos a saber, ¿m? Y que el saber intervenir va a tener que ver con un tiempo en el cual nos paramos, respiramos, vemos qué nos pasa con lo que está aconteciendo y de ahí intervenimos. Bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa el terapeuta en el entramado vincular? Lo que ya me habíamos hablado previamente tiene que ver con reconocer que muchas de las cosas que nos dicen tienen que ver más con el lugar que ocupamos que con nosotros mismos, ¿sí? Ahí, como les comentaba, depende mucho de la relación que tienen los usuarios con la autoridad. Porque quieranlo o no, ustedes como terapeuta van a encarnar un lugar de saber y un lugar de autoridad. ¿Mm? Y de autoridad no solamente en términos institucionales, que son el terapeuta, sino un lugar de autoridad respecto a que saben lo que es salud, lo que es enfermedad, lo que es bueno, lo que es malo, ¿sí? Entonces desde ahí puede que se activen en su usuario algunas fantasías vinculadas a ello. ¿Mm? Pasa mucho, por ejemplo, no sé, cuando uno es más joven, ¿verdad? Es como, ¿y qué va a saber esta cabra joven de lo que estoy viviendo, ¿sí? ¿Mm? Eso pues, comentarios, dudas para ir cerrando este módulo. No, por mi parte, profe. Yo creo que lo único es quizás como... porque en todo momento estamos hablando de intervenciones grupales y claro, quizás focalizándolo al grupo que presenta algún tipo de drogodependencia, pero estamos hablando como de talleres psicoterapéuticos, siempre. No O... necesariamente. Ya. Claro, Recuerda que la psicoterapia grupal es como un tipo de grupalidad, sí. claro. No, súper. Sí, no, es que nosotros, igual desde la terapia ocupacional, realizamos diferentes tipos de talleres, obviamente también asociados al tema de drogas, pero claro, como ir revisando las diapositivas o lo que se mencionaba en la clase, claro, me hace mucho sentido en esas mismas sesiones grupales en donde uno conversa con los usuarios, hablamos sobre algunas temáticas, sus necesidades, sus problemáticas, cada uno sus roles, dificultades, encuentros, discusiones, esta transferencia, contratransferencia, ¿cierto? Y a mí igual me ha pasado. Pero claro, me ocurre también en otras situaciones donde hay talleres claro, nosotros desde la ocupación, por ejemplo, nos focalizamos en talleres de interés.
por ejemplo, la ergoterapia, donde los usuarios tienen que participar en la creación en grupo, finalmente tener un objetivo como grupo. Y en esas situaciones, yo creo que lo más dificultoso es la discusión entre quién toma el liderazgo. Me ha ocurrido en los centros de tratamiento. Principalmente yo he trabajado con varones adultos. Entonces, claro, ahí como quién es el que comanda la actividad, quién es el que empieza a entregar instrucciones quizás al otro, que desde mi punto de vista es súper interesante para ir viendo las personalidades, los roles, las características, cómo enfrentan la situación. Pero a mí como terapeuta me ha pasado que no sé cómo enfrentar esa situación en particular cuando empiezan las discusiones, como tonos de voz alto, garabatos entre medio, y que una pasa a ser como, no sé, como, o sea, me ha ocurrido, no sé si también puede ser el género, me ha ocurrido como por el ser mujer, es como, no, señorita, no se meta en este tema, así como es un tema entre nosotros y nosotros lo vamos a resolver. Como que esa situación ha ocurrido. No sé si hay como también alguna experiencia de cómo poder resolver esas situaciones cuando hay un grupo que está discutiendo. Yo creo que eso es como lo más difícil. De todas maneras. Oye, Verónica, te propongo que en el siguiente módulo partamos con el impasse, ¿sí? Súper. El impasse como aquellas dificultades que aparecen a nivel grupal y que convocan que nosotros tengamos que intervenir, Claro, ¿sí? ya, genial. Súper, Sí, yo quería Verónica, decir gracias. algo. Mariana. Sí, que como que eché de menos el tema de que algunos, o no sé si no lo escuché, que algunas personas sugieren, algunos especialistas sugieren que el terapeuta además tenga terapia individual para ver lo que sucede, lo que le sucede a él en el grupo, o un asesor externo que pueda ir mirando también lo que le sucede al terapeuta. Entonces, en el trabajo de la persona terapeuta también es importante un externo que pueda ir mirando la relación que establece el mismo terapeuta con el grupo. Claro. Y lo otro que justamente que tiene mucha relación o sintonía con lo que decía la Verónica, que tiene que ver con los momentos difíciles en la intervención, que creo que también son súper importantes ponerlo o conocerlo para prever situaciones o como decía la Verito, ¿no? ¿Qué hago yo en una situación determinada? Y yo lo llamo así, pues como momentos difíciles en la intervención, que pueden tener como resonancias con el propio terapeuta o los impas que tú comentabas, ¿verdad? Que tiene un significado distinto para el terapeuta. Claro. Sí. O sea, efectivamente, Mariana, de hecho, algo mencioné sobre el tema del análisis didáctico, pero que bueno, el análisis didáctico es más propio como el campo psicoanalítico, pero que de ahí aparece esta idea de que tenemos la formación de pregrado, al menos los psicólogos, de tener que ir a psicoterapia, ¿verdad? Y que hay distintas modalidades de poder, o sea, por un lado uno puede tener supervisión externa, por otro lado uno puede trabajar la persona, el terapeuta, en contextos grupales, ¿verdad? Grupo operativo, grupos de contratransferencia, o también en la psicoterapia individual, de todas maneras, sí. Sí, eso. Yo creo que en el impasse también se activa como los propios modos que tenemos nosotros de resolver en nuestra vida los impases, ¿sí? Yo creo que en eso es importante ahí como reconocer, por ejemplo, cuál es como nuestro patrón reactivo frente a una situación de crisis, por ejemplo, el caso que me da la Verónica, cuando alguien discute, como qué me pasa a mí en general cuando alguien discute, ¿sí? Y de todas formas eso tiene que ver con el trabajo en la personal terapeuta. Sí. Ya pues, entonces nos vemos a las 2 de la tarde. Yo les voy a mostrar el trabajo, vamos a conversar de los impasse y después seguimos ahí con una primera horita con un poquito más de lo teórico y luego ya abocarnos al trabajo que les voy a solicitar para este módulo. ¿Ya? Que estén muy bien.
Nos vemos. Ok. Ya, gracias. Nos vemos más ratito. Chau. Chao, Chao, profe. chao. Nos vemos.